Saben que hoy en la mañana yo le pedí ministrar porque 2 días no lo hice porque estaba un poquito estorbado de la garganta. Y bendito Dios, pudimos hacerlo. Sí. Entonces, en el libro de Mateo 13, quiero que por favor, si usted tiene su Biblia a la mano, quiero que por favor todos vayamos viendo lo que ese capítulo, pues Dios nos quiere decir. Y está hablando sobre lo que es la parábola del sembrador. Y hace algunos meses o quizás años, yo recuerdo que incluso Baruch estaba casi como tu edad, y yo les pedí a los niños, claro, no lo voy a hacer esta vez, pero yo les pedí a los niños que dibujaran lo que era, por ejemplo, la semilla sembrada entre los espinos, la semilla entre las piedras, la semilla junto al camino y la semilla en buena tierra. Y creo que Baruch hizo un dibujo también, Baruch también, y varios hicieron dibujos referente a la parábola del sembrador. Si el Señor quiere que continuemos con esta palabra, ahí les vamos a pedir también que nos hagan un dibujito. Amén. Ahí te vamos a pedir, Melech, si te tocara vos, que hagas el dibujo sobre la semilla cayendo en buena tierra. Amén. Amén, hermano Melech. Vaya. Amén. Abran sus Biblias. Todos quiero ver, por favor, en el libro de Mateo capítulo 3. Gracias. Capítulo 13 de Mateo. Y no sé si a todos lo tienen, por favor, confírmenme. Vaya. Dice que desde el versículo 1, no sé, ya estamos en... Vaya. Dios bendiga a mis hermanos que van a estar también escuchando a través de esta aplicación. Dice así, que aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Fíjense que desde aquí, nosotros los predicadores normalmente casi siempre estamos parados cuando predicamos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero saben que Jesús para predicar, para enseñar, normalmente él casi siempre se sentaba. Él se sentaba con la gente. Nosotros los predicadores somos los que muchas veces estamos así parados y andamos para arriba y para abajo, pero Jesús lo que hacía era que se sentaba con la gente. Y la palabra sentarse, el sentarse también implica descansar, ponerse cómodo con la gente. Casi siempre, en la mayoría de las enseñanzas que Jesús daba, él siempre lo hacía así, de esa manera, sentado. Pues dice que él se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca, otra vez se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó ¿a dónde? Junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Pero parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, ¿qué pasó? Porque no tenía raíz y entonces se secó. Luego en el versículo 7 vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? Parte cayó entre espinos. Los espinos crecieron y la ahogaron. Pero también parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Así dice, ¿verdad? Cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Ahora, por favor, quiero que lo digan conmigo. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta palabra, hermanos, saben que esta palabra, el que tiene oídos para oír, saben que no es como que te estuvieran regañando, sino que el que tiene oídos para oír es una palabra creativa. El que tiene oídos para oír, oiga. Es decir, que en ese momento Dios
crea en ti un audio, te abre el oído como el profeta Isaías, que dice que el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde a la voz de sus palabras. Entonces, cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque muchos tienen oídos para oír, pero no oyen. Saben que hay quienes también oyen pesadamente. Otros también, oyendo, no oyen. O escuchando otra cosa, están entendiendo y que no es la que Dios quiere hacerte llegar. Entonces, por eso cuando la palabra dice el que tiene oídos para oír, oiga, es decir, que oiga solamente lo que Dios quiere que le diga. Ahora en la mañana no sé cuántos estuvieron atentos a la palabra de la madrugada, pero dice que había una profetisa, la cual profetizó sobre Nehemías, diciéndole que esa noche lo iban a matar. Tenga cuidado, hermano, cuando alguien venga y te dé una palabra. Usted tiene que tener entendimiento, porque más adelante dice que Nehemías le dijo, hombre como yo, ha de encerrarse en el templo, porque el que llevó el mensaje de esa profetisa, le dijo, esta noche vienen a matarte, esta noche vienen a matarte. Pero Nehemías tenía su oído bien agudizado, que él sabía discernir si la palabra venía de Dios o no venía de Dios. ¿Cómo entender si algo viene de Dios o algo no viene de Dios? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entenderlo? Simple, usted tiene que tener el oído espiritual abierto, porque muchos oyen con sus oídos naturales, por lo tanto hasta la mente les llega y la mente carnal no puede discernir lo espiritual. Por eso es que muchos hasta el día de hoy no logran entender la palabra. No la logran entender. Están pero dando vueltas en un solo lugar y solamente lo que tienen es información, pero no tienen revelación. En el libro de Efesios, en el capítulo 1, dice que el apóstol Pablo oró por la iglesia, y quiero que digan ustedes eso conmigo. Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra, para que podamos entender. Porque imagínense, hermano, el apóstol Pablo les dice, bueno, no fue Pablo, porque realmente no sé quién escribió la carta a los hebreos, pero me gustaría que vieran la carta a los hebreos en el capítulo 5. Si usted lo encuentra, vamos a ver, capítulo 5 del libro a los hebreos. Versículo 12, 5:12. Saben que muchos tienen una tremenda inmadurez espiritual y no logran entender, no logran comprender. Dice la palabra en el versículo 5, el versículo 13, 5:13. Dice así, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Quiero hacer una, entre paréntesis voy a hablar eso. ¿Saben que hay gente, hermano, que de repente está en un lugar, de repente está en otro lugar, y de repente está en otro lugar, y va a otro lugar, y así andan cambiando? Total, que nunca pueden tener firmeza, nunca pueden tener fijeza. ¿Saben por qué? Porque se encontraron con los hermanos, y el día que tuvieron problemas con los hermanos, ese día agarraron camino. No se encontraron con la palabra, no se encontraron con Dios. Bendito Dios. Saben que de todos los discípulos, el único que se le apartó al Señor, ¿quién fue? Vamos a ver, de los 12, ¿quién fue el que se le apartó? Judas, ¿verdad? Ninguno de los que me diste, dijo el Señor, se perdió, sino aquel, el hijo de perdición. Pero ¿por qué durante esos 3 años y medio que Jesús estuvo en el ministerio juntamente con ellos, por qué nunca nadie se apartó? Y hubieron problemas, hubieron dificultades. Pero ¿saben por qué? Porque Dios les abrió el oído para que ellos oyeran a Jesús, para que comprendieran al Señor. Y eso lo podemos comprobar cuando en Juan 6:66 dice que muchos dejaron de seguir al Señor. Muchos dejaron de seguir al Señor
Y de repente el Señor les dijo a los discípulos, ¿queréis ir vosotros también? Pero Pedro dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Quiero que usted le diga conmigo, solo tú tienes palabras de vida. Entonces, cuando la gente, hermano, se encuentra con Dios, esa gente es la que echa raíces. Es la gente que es estable. Ahora, usted podría decirme en este momento, ay, hermano, pero yo también ya estuve en ciertos lugares también, y quizás en 1 o en 2 o en 3. Pero dele gracias a Dios que ahora el Señor lo tiene acá. Y pídale al Señor que lo haga estable. Pídale al Señor que no sea, como alguien dice, una pasantía o una de paso nada más, por aquí de paso, sino que usted pueda echar raíces. Y ya le voy a explicar por qué. Ya le voy a explicar por qué. Dice que estos, después de tanto tiempo, creyendo el apóstol que habían aprendido, dice que nunca pasaron del estado de niñez. Le voy a hacer una pregunta, iglesia. ¿Qué pasaría, mi hermana, a ti que te tengo enfrente, si nunca pasaras de la costumbre de un niño de 1 año? Y que llegaste, tuviste 10 años y siempre con la costumbre de un niño de 1 año. ¿Te acuerdas cuando Melec comenzaba a hablar? ¿Verdad que decía, por decir pupusa, decía pupucha, decía, ¿verdad? Y algunas veces decía las palabras de otra manera. Y algunas veces le costaba. Me recuerdo cuando decía los versículos bíblicos, cómo se trababa, pero ahora que claro los dice. Ahora, ¿cuántos de repente se imaginan ustedes al hermano Ariel con un biberón? ¿Se imaginan a la hermana con una pacha todavía? Con una de esas que con leche que tienen que darle y tienen que darle la pachita, o al hermano con Pampers. Imagínate con Pampers, o a la hermana que le andan comprando Herbert todavía. ¿Me están oyendo? O al hermano aquí todavía le andan comprando pañales, Huggies. ¿Ah? Y un montón de todavía como niños todavía. Pues así nos está viendo el apóstol acá. Después de tanto tiempo, veo que todavía ustedes no crecieron. Hermanos, ¿a quiénes son los que nunca dejan de ser niños? ¿Serán los Down? ¿Serán los que tienen el síndrome Down? ¿O serán unos que quedaron con la mentalidad de niños? ¿Qué enfermedad es eso? Es como una enfermedad. Pero que quedaron para siempre como niños. Iban creciendo, llegaron a viejos, pero siempre niños. Nunca maduraron. Pero si esa inmadurez pues mantuvo la inocencia en ellos, pues no hay ningún problema. Pero ahora me refiero acá, es que algunos, creyendo ser sabios, creyendo ser entendidos, creyendo haber oído al Señor y haber entendido, lamentablemente no. Vamos a ver, ¿dónde lo podemos comprobar? Vamos a hacernos un test entre nosotros esta noche. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Vaya, pues miremos acá. Dice así, pues habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Por ejemplo, a Declan ya le puedes dar un bistec así, un pedazo de carne. Todavía no, ¿verdad? Hoy. Ya. Sí, pero solo chupadito lo va a hacer, ¿verdad? Entonces, imagínense cuánta comida muchas veces usted no le puede dar a los niños porque no es digerible para ellos. O que le des un cangrejo. O cualquier otro tipo de comida quizás no apta para niños. Para niños hay tipos de comida. Entonces aquí vemos que el niño en realidad fue creado en ese tiempo y se ha quedado en ese tiempo para tomar leche nada más, pero va a pasar un tiempo en el cual va a dejar de tomar leche. No todo el tiempo. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan cuando andaban bueno, yo le llamo pacha, pero ¿cómo se le llama en exactitud? Así se le llama. Así es, exactamente. Bueno, es que en otro país quizás se le dice de otra manera. La cuestión es que no todo el tiempo vamos a andar con el biberón, con Pampers, con pacha o con niñerías dentro de nosotros. Ahora nos vamos a dar cuenta, según estos versículos que vienen, si hemos crecido o no. Primero, vamos a ver. Dice así, porque todo aquel que participa, ¿o qué más dice aquí? Dice, porque tenéis necesidad
de que se os vuelva a enseñar, dice el versículo 12, de que se os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Voy a volver a repetir este versículo. Mire cómo dice: debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Luego dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿En qué? Es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Porque el alimento sólido, ¿para quiénes es? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ahora usted entenderá por qué muchos todavía no logran entender si algo le va a hacer daño, si algo o no. Por ejemplo, dice una persona, me dijo en cierta ocasión, que uno de los primeros sentidos que los niños desarrollan es el gusto, y que todo lo quieren probar, todos se lo llevan a la boca, ¿verdad? Se llevan los dedos a la boca, se llevan la mano a la boca, cualquier cosa a la boca, y ellos no difieren si se van a envenenar o no, cualquier cosa se llevan a la boca los niños. Usted lo pone en el suelo, ellos pueden incluso hasta comer tierra, porque para ellos no lo consideran pues peligroso. Pueden comer cualquier cosa, y por eso los padres siempre tienen que tener cuidado de qué es lo que comen los niños. Ahora vamos a ver, y en esto vamos a entender si hemos madurado o no. Por tanto, aquí el apóstol Pablo le habla a aquellos que están oyendo la palabra como Cristo a los discípulos. Dice, bueno, yo digo Pablo, pero en realidad no sé si fue Pablo el que escribió a los hebreos. Pero el apóstol dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos a ver, por tanto, ya dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos a ver cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. Vamos a ver. Por eso les decía, vamos a hacer unas preguntas entre los que estamos acá. ¿Cuál sería entonces la doctrina de Cristo? Vamos a ver si hemos aprendido. ¿Verdad que él dijo? Eso sería de la doctrina de Cristo, porque él enseñó eso. Ahora, pero algo más de la doctrina de Cristo, por ejemplo, le voy a dar una pista. Es más, se la voy a poner bien clara. ¿Cuál fue la doctrina de Cristo con Nicodemo cuando estaban conversando? Ahí está. Pero ¿qué pasa si la hermana de repente acá, yo le estoy hablando a usted, hermana, tiene que nacer de nuevo? Y usted se me va a quedar viendo, pero yo tengo ya tiempo de estar acá, ¿y por qué me está diciendo que tengo que nacer de nuevo si ya tiempo que nací de nuevo? Entonces, debo de dejar ya esa doctrina sobre su vida e ir más adelante a lo que ya no tenga que ver, o que le esté haciendo el llamamiento, o que a la hermana Elba le diga, hermana, venga, reciba a Cristo, venga y arrepiente. Y usted se me va a quedar viendo, ¿qué le ha agarrado el hermano? Si cuando estamos hablando de la doctrina de Cristo, saben que Nicodemo no se la entendía. Él conocía la palabra, conocía la ley, pero no conocía la doctrina de Cristo, que era el nacer de nuevo. Y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Y él, la pregunta es, ¿le entendió la doctrina de Cristo? O sea que Nicodemo, en cierta manera, hermano, había llegado al menos al nivel de niño. ¿Verdad que no? Porque ni siquiera entendía la doctrina de Cristo. O sea, los niños entienden eso, la doctrina de Cristo. Los niños entienden eso. Pero él ni siquiera la doctrina para niños entendía. Ni siquiera el ABC, el A, E, I, O, U de la doctrina de Cristo, no la entendía. Entonces, ¿cómo es que el Señor le iba a hablar las celestiales si todavía no se podía ni el ABC ni las 5 letras del abecedario, ¿verdad? Bueno, le pregunto, es como que yo le pregunto a la hermana, ¿usted se puede el abecedario? Bueno, imagínense que aquí
Hay gente en el gobierno que dio pena en cierta ocasión que le preguntaron que cuáles eran, le preguntaron a un diputado, le preguntaron que cuáles eran los símbolos patrios. Y no sabía. El padre de la patria no sabía cuáles eran los símbolos de la patria. Es que ahorita no me acuerdo, dijo. Y eso fue lo que dio pena. Vaya, pues dijo, entonces si no se puede los símbolos de la patria, por lo menos diga la oración a la bandera. Y le ponían ahí, que en el reportaje, que estaban dando como pajaritos volando y así, y que tampoco se la podía. Bueno, entonces si no se puede la oración a la bandera, entonces cante el himno nacional. Y nada se podía, y era padre de la patria, porque así le llaman a los diputados. ¡Qué vergüenza! Ey, hermano, de verdad, yo no sé si usted pudo ver, que no sé si fue en el canal 2 o en el 4, pero que salió eso. Es como que yo les diga que a ustedes, hermano, vamos a leer en el libro de Génesis y usted anda buscando por Apocalipsis. Amén. De repente usted anda buscando, por ejemplo, el libro de los Salmos en el primer libro de la Biblia. O sea, tenemos que por lo menos conocer lo básico de las cosas que el Señor pues nos ha enseñado. Esto que les estoy diciendo, hermano, muchas veces desconocemos lo principal que deberíamos como principiantes en el Señor, pero desconocemos. Ahora, ¿cuántos sabían en realidad que entonces el nacer de nuevo es la doctrina de Cristo? Y se la enseñó a Nicodemo. Y Nicodemo pues después terminó convirtiéndose al Señor. ¿Cómo es que el Señor también les decía? La doctrina de Cristo era esta. Mi doctrina, dijo él, no es mía, sino de mi Padre que me envió. Y las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Por qué no quieren entenderle? Decía los fariseos. Porque no le comprendían. No le entendían cómo él se expresaba. Porque el lenguaje de él era un lenguaje espiritual. Vamos bien conmigo esto. La doctrina de Cristo no era terrenal. 100% espiritual. ¿Cuántos dan palmas a la doctrina de Cristo? Digan conmigo, la doctrina de Cristo, full gracia, diga. Porque en él vino la gracia. Dice, a la verdad de la ley, ¿por medio de quién fue dada? Vamos a ver, ¿por medio de quién fue dada la ley? Pero la gracia y la verdad, por medio de Cristo. Ahí está. Usted en el Antiguo Testamento encuentra que la ley vino a través de Moisés, pero la gracia no vino a través de Moisés, sino que vino a través de Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo en toda la palabra, digan conmigo, es 100% gracia. Por ejemplo, la mujer adúltera. ¿Cuál fue la doctrina de Cristo? Vamos a ver, así rápidamente, los talmid del Señor, los alumnos del Señor que están acá, rápidamente. ¿Cuál fue la doctrina de Cristo cuando la mujer adúltera se encontró con él? ¿Ah? ¿Cuál fue? Sí, se encontró con la gracia, pero ¿qué le dijo el Señor? Vete en paz. ¿Cómo fue que le dijo así? Así le dijo exactamente. Búsquenme el versículo y díganme claramente ahí. No sé si me lo pueden buscar ustedes, por favor. Vale, vamos a ver. Así textualmente, búsquenlo y se lo vamos a dar porque también hay gente, no sé, Alex, ¿hay alguien ahí escuchando? Hay gente que nos está escuchando. Le vamos a dar el versículo y vamos a ver cuál era entonces allá afuera, los que están afuera, cuál era entonces la doctrina de los fariseos. Vamos, ahí le preguntamos a los que están ahí a este lado, ¿cuál era entonces la doctrina de los fariseos? ¿Ah? Ellos señalaban y condenaban, ¿verdad? Y para ellos, si alguien lo encontraban en el adulterio, ¿qué pasaba? Tenía que morir apedrada, o sea, lapidada o sea, tenía que ser en ese morir, pues sepultada bajo piedras esa persona. Ahora vamos a ver qué fue lo que dijo Cristo. Vamos a ver. Ella dijo, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Uno te condenó. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo. Diga, entonces viene la doctrina de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Cristo? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí está.
para ser más textuales, le dijo, vete y no peques más. Vete y no peques más. Por ejemplo, allá en aquel paralítico, otra pregunta más, allá el paralítico que metieron por el techo. Dijeron los que estaban allí, los que habían llegado a la reunión y que tenían la doctrina del legalismo y que tenían la doctrina que no era basada en la gracia, ¿qué fue lo que dijo el Señor cuando los oyó a ellos murmurar en sus interiores? ¿Qué fue lo que dijo el Señor? Era más fácil decirle, Ajá, entonces la doctrina de los fariseos es que nadie podía redimir de pecado, nadie podía perdonar sino solamente Dios. Pero ¿cuántos saben que Cristo era 100% Dios? Entonces, ¿Él podía perdonar pecados, sí o no? ¿Verdad que sí? Sí, claro que sí. Entonces, dijo al pecador, ¿cómo le dijo al pecador? ¿Cómo le dijo primero al pecador? Tus pecados te son perdonados. Porque qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, pero después dijo al paralítico, levántate y anda. Toma tu lecho, o sea, levántate. Y ese hombre pues se levantó, tomó su lecho y se fue. La doctrina de Cristo exactamente es esa. Es esa, que no viene para condenar, sino más bien para levantar, viene para perdonar. Ahora, ¿para qué apareció el Hijo de Dios? Vamos a ver, le voy a preguntar a mi hermana Lilian que está allá afuera. Hay un versículo que dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció, mi hermana Lilian? Entonces, esa es la doctrina de Cristo. Deshacer las obras del diablo. Vamos a ver, ¿qué más podemos encontrar de la doctrina de Cristo? Y esto es lo que nosotros como niños debemos saber. Vaya, por ejemplo, la parábola le llama así, del buen samaritano. Vamos a ver cómo actuó el fariseo, es decir, el levita, cómo actuó el sacerdote, pero cómo actuó el samaritano. Y en cuál de los tres el Señor se enfocó y cuál fue la que el Señor pues le dio el visto bueno. ¿A cuál de los tres? ¿Qué fue lo que hizo el samaritano? ¿Ah? Digan conmigo, fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. La doctrina antigua, la doctrina que no va conforme a la gracia, ven a alguien que puede estar allí muriéndose, pero no le van a prestar atención, sino que se van a ir de lado, no le van a levantar, no le van a restaurar, mas este samaritano, para más, ¿verdad? Samaritano, dice la palabra que este vino, se bajó de su cabalgadura, de su asno, de su caballo o burro, no sé qué era. La cuestión es que llevaba aceite, vino, tenía incluso dinero y fue a pagar al misionero para que lo cuidara, lo curó, lo vendó y lo dejó allí en un lugar tranquilo. ¿Saben qué? Fue movido a misericordia. Entonces, digan conmigo, la gracia, la doctrina de Cristo es full misericordia. Por favor, extienda su mano sobre su hermano, dile, esa es la doctrina de Cristo. Se basa en la misericordia, en la gracia. Ahí está. Cuando usted ve a alguien de repente, hermano, condenando a alguien, usted va a entender que ni siquiera la doctrina de Cristo tiene. Va a entender que ni siquiera ha aprendido los primeros rudimentos que un niño debería saberlo. Ni siquiera el ABC no se lo sabe. O como dijeran en hebreo, ni siquiera el Aleph Bet. Imagínense que a los niños les enseñan los colores, ¿verdad? El amarillo, el rojo, el verde, y les enseñan los nombres de la fruta, manzana, guineo, piña o banana, y así le van enseñando las cositas básicas a los niños, dibujitos como estrellitas, como arenitas, y los niños esas cositas sencillas las van aprendiendo. Ahora, la doctrina de Cristo, saben que este lenguaje por el cual estamos comenzando ahorita es un lenguaje de agricultor que un campesino lo entendería perfectamente bien. ¿Y dónde quedarían aquellos que se le llaman de grandes sabios y entendidos y que quieren que uno les dé unas enseñanzas y una gran cátedra de palabra, cuando Jesús agarró un lenguaje tan sencillo que dijo el sembrador, digan conmigo, ¿salió a qué? A sembrar. ¿Y quiénes hacen eso? Los campesinos.
La gente que trabaja en el campo. La gente en el campo puede entender bien ese lenguaje porque ese es el oficio de ellos. Ahora, vamos a ver aquí. Ya vimos la doctrina de Cristo, ¿verdad? 6:1 del libro de Hebreos dice más adelante. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Es decir, ¿para qué otra vez le vamos a llamar al arrepentimiento si los hermanos ya se arrepintieron delante del Señor? Al menos pues que se haya caído, ¿verdad? Entonces vamos a llamarlo a reconcilio. Pero le vamos a estar otra vez haciendo como el apóstol Pedro que les decía, o Juan, arrepentíos y convertíos. No, una vez una persona ya se arrepintió, sus pecados fueron borrados y fueron olvidados y echados a lo profundo de la mar. Amén y amén. Ya nunca más el Señor se acordará de tus pecados. Ahora, sabe, hermana, que Apolos tenía un problema. Dice que Priscila y Aquila encontraron a Apolos ministrando la palabra. Y cuando lo encontraron, lo oyeron que solo hablaba del bautismo de Juan. Solo eso hablaba. Y hablaba del bautismo. Y dice que ellos vinieron y le expusieron más el camino, más abiertamente del camino de la gracia, del camino del Señor. Y él dice que no se exaltó, ni siquiera renegó, ni siquiera pues murmuró porque le habían corregido. Ahora yo me pregunto acá, ¿a cuántos les gusta ser corregidos? Quizás hay que ser honesto, quizás no a todos. Porque el ser corregidos es que nos quieran hacer sentir ignorantes. Pues quizás en ese momento Apolos se sintió tan ignorante al ver que Priscila y Aquila le expusieron con mayor exactitud el evangelio del Señor. Pero dice que él se quedó callado, pero más adelante encontramos a Apolos donde dice que fue de gran provecho. Entonces digan conmigo, los que se dejan corregir es gente que después es de gran provecho. Hermano, si uno corrige a alguien y de repente ese alguien que fue corregido, de repente dice, pues ya no vengo porque a mí no me gusta que me anden corrigiendo. Esa persona, vaya donde vaya, va a tener el mismo problema. ¿Cuántas veces Jesús corrigió a los discípulos? Pero la pregunta es, ¿permanecieron con él? Claro que sí, permanecieron con él. Una vez Pedro, el Señor le iba a lavar los pies. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, eso no lo vas a hacer conmigo. A mí no me vas a andar lavando los pies. ¿Y qué le dijo el Señor? Si no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo nunca. En otras palabras, pues ya no vas a tener parte conmigo. Pues entonces Pedro quiso como pasarse de lista. Le dijo, pues entonces lávame todo. Entonces el Señor le dijo, no, ya no, le dijo, porque mi palabra os ha lavado. La palabra te limpia. La palabra te purifica. La palabra te quita toda la suciedad. Por eso dice, vamos adelante, vamos a la perfección. Y dejando ya eso del arrepentimiento de las muertas, incluso de qué, imagínense, de la fe en Dios. Fíjense, hermano, que cualquiera podría decir, qué profunda ha estado la palabra, hemos estado hablando de la fe. Pero ¿sabían ustedes que también la fe es lo primero que usted recibe como niño en el Señor? Y es para niños en el Señor también. No dijeron amén, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para que venga la fe, iglesia? ¿Por qué viene la fe? Por el oír. Usted tuvo fe desde el primer día que usted tuvo fe, fue cuando el Señor le habló. Y eso fue lo primero en tu vida, tener fe. Por favor, póngase la mano sobre la cabeza y diga, Dios mío, que nunca la fe del Señor se aparte de mi vida. Aunque llegue adulto, pero ese será un fundamento mío. Entonces, estamos hablando acá que la fe queda entonces como fundamento. Diga conmigo, fe es como fundamento. Bueno, no tengo a Barack a la mano, pero él sabe de eso, por ejemplo, de poner un cimiento en un edificio. Imagínense, hermano, que ese edificio, el cimiento, ¿cuál es? El arrepentimiento, la fe de Dios. ¿Y qué más? La fe de Dios, ¿qué más? La doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Oiga bien,
Todas esas cosas son el fundamento, son las cosas que sostienen el edificio. Ahora, por ejemplo, si habláramos entonces ya de Melquisedec, del orden de Melquisedec y de todas esas cosas que el apóstol Pablo habló. Por ejemplo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Pero no vamos a estar hablando, por ejemplo, cómo se sentiría un universitario. Un universitario, o por lo menos un bachiller. ¿Cómo se sentiría? Vaya, abran el abecedario y les vamos a enseñar el A, B, C, D, F, G, H, I. ¿Cómo se sentiría alguien de 9º grado, pues? ¿Cómo se sentiría? Que le van a enseñar el abecedario. Vaya, a los universitarios le van a enseñar, digan A, E, I, O, U. ¿Se lo aprendieron? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué dirías? ¿Ah? ¿Por qué te sentirías raro? Porque ya te lo sabes. Eso está allí. Son tus bases. ¿Me están oyendo? Esas cosas ahí están y no se van a tocar. Vamos, digan conmigo. No se debe tocar lo que ya quedó como base. Debe de mantenerse. La doctrina de Cristo. El fundamento que tiene que ver con el arrepentimiento de las obras muertas. La fe de Dios. La resurrección. La imposición de manos e incluso el juicio final. Hermanos, ya que toco esto del juicio final, y como estamos hablando del sembrador, yo les estoy sembrando esta palabra. Fíjese bien, ahorita el ambiente profético, algunos le llaman escatológico, pero el ambiente profético ahorita se nos ha puesto tremendo. Saben que hay un lugar donde creo que, no sé si es en Escocia, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, pero que ya las reuniones así son prohibidas. Son prohibidas. Y ya ni siquiera reunión en casas, ni siquiera para solamente estar en silencio. No, nada de eso. Nada de eso. Y ya no tienen que haber oraciones en casa, ni estar leyendo la Biblia o predicar en las calles. Prohibido. ¿Me están escuchando, iglesia? Vaya, imagínense. Ahorita el ambiente, un día de esto yo predicaba, iglesia, si vamos a hablar y nos vamos encaminando al tiempo del fin, que es lo que el Señor dijo, por ejemplo, de todas las señales antes del fin. ¿Cuántos saben las señales antes del fin? Mencionen por lo menos unas 2 o 3 o 4 de las señales antes de que Cristo venga. Vamos a ver. ¿Alguien sabe alguna? Terremotos, guerras, hambres, pestilencias, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué más habrán? Dice que habrán pestes. También, ¿qué más habrá? Falsos profetas. Y por haberse multiplicado la maldad, dice mi hermano, el amor de muchos se enfriará. Pero la hermana dijo también que iban a haber terremotos y todo tipo de enfermedad por todos lados. Y el profeta Daniel también habló lo que iba a suceder, como también Zacarías. El fin. Por ejemplo, también la Biblia habla en Apocalipsis, el apóstol Juan habló lo que iba a suceder en el fin de los tiempos. Un día de esto yo decía en una reunión, el anticristo ya anda por ahí. Lo que pasa es que hay algo que al presente lo detiene y no lo deja manifestar todavía, pero que el ambiente ahorita, ¿saben? Para los que no están muy informados, ¿cómo está la actualidad profética ahorita? ¿Sabe que prácticamente 62 países le dieron la espalda a Israel? 62. 12 se abstuvieron y otros 12 estuvieron en contra, que pues, como quien dice, a favor de Israel. Y la mayoría de las naciones le han dado la espalda a Israel. Y entre todo el mundo, entre todas las naciones, solamente 12 naciones a favor de Israel. Y cómo me hubiera gustado que mi país hubiera dicho que estaba a favor de Israel.
Pero para que vean, algo tuvo que haber sucedido para no haber dado el voto a favor de Israel aquí en mi país. Es tremendo. Entonces las cosas se nos van a ir apretando, hermano. Las cosas se nos van a ir apretando. ¿Qué quiere decir eso? Poco a poco a David me lo van dejando solito. Poco a poco se le van retirando, se le van retirando. Y vendrá el tiempo que incluso hasta el aliado incondicional que es Estados Unidos de Israel también se le va a apartar. Y cuando Israel quede solo, sin el apoyo de todas las naciones que le han apoyado, Dios bendiga a Guatemala, que Guatemala pues está ahorita apoyando a Israel. Ecuador también. Hay un también país que se abstuvo, se llama Fiji, y hoy principalmente estaban reunidos con el ministro de Israel. ¿Qué quiero decirles con esto, hermano? Que hoy en este tiempo, las naciones van a comenzar a hacer medidas de la manera que traten a Israel. Estamos a punto de entrar en la temporada de las fiestas. Ya pronto va a ser la fiesta de las trompetas, y luego la fiesta de Yom Kippur, y luego la fiesta de los tabernáculos, y los enemigos están teniendo en un país que se llama Qatar una reunión para no apoyar a Israel. No sé si me están entendiendo, sí o no. Lo que les quiero decir que el ambiente profético se está ahorita poniendo más caliente. Ahorita las naciones, ¿saben qué es lo que va a haber? ¿Saben qué es lo que va a haber? No tribulación, sino gran persecución. Que todo aquel que se llame cristiano puede ser objeto de persecución, de burla o de escarnio. Todo aquel que profese la fe de Dios. Y por eso, hermano, alabo y bendigo a mis hermanos que son fieles en Dios y fieles a este libro sagrado. Y que están permanentes en Dios y que no se dejan mover así fácilmente. Un día de esto yo les publiqué donde en cierto lugar ya no se pueden reunir, no Escocia, sino otro lugar donde se están reuniendo en cuevas porque ya no les permiten hacerlo públicamente. Bendito Dios, aquí en nuestro país, al menos el día de hoy tenemos libertad de expresión todavía en cuanto a la palabra, en cuanto al evangelio. Pero ¿qué va a pasar, hermano, cuando quieran confiscar las Biblias? Cuando quieran confiscar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con lo de Dios y que comiencen a fiscalizar a las iglesias y que tienen que decir, como en cierto tiempo se dio en Cuba también, que se tiene que decir solo lo que el Estado permite que se diga. Y si algo va en contra del Estado, y si algo al Estado no le gusta, te censuran y te meten preso. Entonces lo que vendrá es gran persecución. Pero por eso es necesario, quiero que digan conmigo, por eso es necesario que la palabra, vamos, repítalo conmigo, es necesario que la palabra sea sembrada en nuestro corazón, para que cuando vengan esos días tenebrosos de persecución, estemos tan armados que ni siquiera vamos a necesitar dar este libro. Le aseguro que ni siquiera el teléfono va a necesitar, porque toda la palabra la tendrá guardada usted en su corazón. Es el único, hermano, que yo recomiendo de los escritores, aunque no me gusta recomendar escritores aparte de la Biblia, sino que a mí solo la Biblia. La vez pasada yo les recomendaba que leyeran El mártir de las catacumbas, porque fue un hecho tan real de lo que sucedió de los cristianos perseguidos en el tiempo de la persecución en Roma. Pero hubo un hermano no sé si fue en 1800, no recuerdo muy bien, pero la verdad es que se llamaba Nito Shem y le apodaron en Estados Unidos Watchman Nee. Este hermano solamente escribió 3 libros: El espíritu, el alma y el cuerpo. Escribió la realidad del cuerpo, el espíritu, alma y cuerpo. Escribió la palabra en 3 tomos. Y luego después comenzó a escribir libros basados en las enseñanzas de la palabra. Pero ¿saben qué? Lo metieron preso. Le quitaron la Biblia, le quitaron todo. Y en la cárcel, ¿saben qué, iglesia? Él se podía toda la Biblia de memoria. Exacta, toda la Biblia de memoria, y se hablaban como en códigos, con sonidos, y podía él enseñarle
a los que estaban allí. Y se han escrito miles de libros de las enseñanzas que él dio, sin Biblia, sin teléfono, sin nada. Solamente de la Biblia que él tenía guardada en su corazón. ¿Dónde están aquellos que van a guardar? ¿Cómo dijo el salmista? Vamos, dilo, Baruch. ¿Cómo dice? En mi corazón he guardado tus dichos. Vamos, dígalo usted. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Dice la palabra, el que me ama, mi palabra guardará. Todo lo que el Padre está sembrando en tu vida, hermano, que quede guardado, que quede allí en tu espíritu, y no a nivel de mente ni de alma, sino que quede en tu espíritu, para que cuando vengas a dar el fruto. Saben, hermanos, ahora les voy a contar algo que recibí hoy, esta semana. Yo vi que después de orar me quedé como un poco adormitado y comencé a ver, fíjate, hermana, esa camisa. La vi, que mi esposa les estaba dando a los hermanos así, los que la estaban pidiendo, les estaba dando, y vi que se las habían puesto. Cuando yo de repente me les quedé viendo, pero vi exactamente Yeshua, Jesús, Yeshua, y vi que eso comenzó a multiplicarse, y vi pero cantidades de personas que tenían Yeshua en el pecho y que les miraba el nombre de mi Señor en el pecho. Pero de repente me dijeron en el sueño, alza tus ojos y mira al cielo. Y comencé a levantar la vista y comencé a ver que el cielo se expandía con un montón de estrellas, pero eran esas cositas de Jesús que se brillaban en el cielo como estrellas en el cielo. Y yo decía, qué precioso es el nombre del Señor. Qué precioso es el nombre del Señor. Aunque no tuviera estilo, ni color, ni nada. Solamente que diga Yeshua o Jesús, como se conoce en español. Digan conmigo, ese nombre es el nombre que en el final de los tiempos brillará en los hijos del Señor. Pero vi millones de estrellas con ese dibujo en el cielo. Pero millones de millones. Vi cantidades. Y yo decía, qué precioso. Cómo se multiplicó los hermanos, pero cómo después vi brillando en el cielo ese nombre del Señor. ¿Qué les parece, hermano? La iglesia del Señor dice que resplandecerá como las estrellas en el firmamento a perpetua eternidad. Yo voy a terminar porque no pude avanzar con esto del Señor, porque no sé hasta cuándo. Mire, si con la fe, ¿cuántas semanas fueron con eso de la fe? Fueron 6 semanas y todavía nos falta una enseñanza que nos la van a dar el jueves, pero fíjense, hermanos, que con esto del sembrador, con esto del lenguaje del Señor, no sé cuánto tiempo vamos a durar, pero quiero que miren Daniel 12, por favor. Vamos rápido, Daniel 12, y con esto voy a terminar. Por favor, pónganse de pie y voy a pedir al hermano tañador que venga, por favor. Vamos a ir terminando. En el libro de Daniel, capítulo 12. Ahí me dicen amén cuando ya lo tengan, iglesia. Amén. Daniel capítulo 12. Amén. En aquel tiempo, dice así, y vamos así a leerlo todos. Bueno, mi hermano, no hay problema, puedes quedarte. Pero vamos a leerlo todos. El capítulo 12 del libro de Daniel. Y para mis hermanos que me están escuchando en este momento, quiero decirles que esto también va para ti. Los tiempos se están cumpliendo. La palabra se está cumpliendo. La profecía se está cumpliendo. Y el sembrador seguirá sembrando en las vidas que quieren ser sembradas por Dios. Dice así, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y será tiempo de qué? De angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Mi pregunta es, ¿cuántos están escritos en el libro de la vida? Amén.
y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero ahora quiero que todos leamos el versículo 3 y tengan la bondad de publicarlo en su muro si pueden. Si pueden ahorita, publíquenlo, o si no, cuando lleguen a casa. El 12:3, porque este versículo es clave para la iglesia. Los entendidos, el 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. El verso 9, leamos por favor, que dice: él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta dónde? Hasta el tiempo del fin. Verso 10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Alguien dice amén? Ahora, por favor, vamos con el último versículo en Apocalipsis. Rápido. Apocalipsis, capítulo 1. Capítulo 1. Bendito Dios. ¿Cómo dice acá? Por favor, dice así: si en aquel tiempo decían que era la palabra para el tiempo del fin, ahora vamos a ver qué dice Juan. Si Daniel habló para el fin, ahora veamos cómo habló el apóstol Juan. Vamos a verlo del versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Digan conmigo, pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por favor, digámoslo todos juntos. Este otro versículo, por favor, lo comparten. El 1:3. ¡Ey, qué bonito, hermano! El 1:3, el 12:3 de Daniel y el 1:3 de Apocalipsis, por favor, compártanlos. El 1:3 dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén, amén y amén. Allá dijeron, sella las palabras de la profecía porque son para el tiempo del fin. Ahora le dice Juan, estas palabras son para allá porque el tiempo está cerca. Oremos al Señor, por favor. Démosle gracias al Padre. Padre, te damos gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias por lo que nos has traído en esta noche para alertar a tu iglesia, para alertar a tu pueblo y ponerlo, Señor, en el camino correcto de la palabra, y que todos podamos entender que tú no estás jugando con lo que tú dijiste y que la palabra es tan verdadera, Señor, que está cumpliéndose al filo. Aleluya, al pie, Señor, de la letra, al pie del texto, al pie de tu palabra. Queremos ir caminando, Señor Jesús. El tiempo, Señor, va transcurriendo, el tiempo va caminando, pero según vemos, el tiempo también ya se está terminando, Señor. Pero los entendidos van a resplandecer en el firmamento, van a resplandecer, oh Dios. Aleluya. Oremos por favor todos delante del Señor y démosle gracias por esta palabra. Aleluya. Una vez más, el Señor en sus brazos me llevará y en sus rodillas Él me mimará. Bendito Dios, bendito Dios. Aleluya. Bendiciones para los que estuvieron conectados.